Pues vamos a continuar con lo último que habíamos visto, referente a la parte lo que es la transformada, ¿no? De Fourier. Ay, no sé, ya. Lo que es la transformada de Fourier. Pues habíamos dicho, o habíamos quedado, esto de la transformada de Fourier resulta ser muy interesante porque nace de la idea de lo que son las funciones periódicas, ¿no? Entonces habíamos dicho que las series de Fourier podían calcular a partir de las funciones periódicas. Pero nos preguntamos qué pasa si la señal no es periódica. Si la señal no es periódica, nosotros deberíamos calcular de alguna forma para ese tipo de señales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? Básicamente, la idea sería que estas señales periódicas, ¿será que se pueden, será que se puede de alguna forma representar por una sumatoria de componentes de frecuencia? Es lo que estábamos analizando la última vez, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que en el momento que yo empiezo a ver que no todas las señales son periódicas, ¿será que se puede sacar una serie de Fourier? Y de ahí empezamos a trabajarle, ¿no? Habíamos dicho en la última clase, habíamos estudiado lo que es la serie de Fourier, pero exponencial. Teníamos la serie de Fourier trigonométrica, que suele ser la más común y la más sencilla de calcular, ¿no? Pero también tenemos la transformada de Fourier. Vamos a ver para qué nos sirve, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea? Que yo a partir de la función x de t, y esta función podía ser representada por una sumatoria de funciones, bueno, una sumatoria ponderada de funciones, y estas funciones eran múltiplos de la frecuencia. Pues si vemos aquí en este n omega 0, y como esta es una sumatoria que depende de n, eso quiere decir que voy a tener, por ejemplo, si omega 0 vale 10, si n vale 1 sería 10, si n vale 2, 20, 30, 40, y así sucesivamente. Entonces, de x de t, si cumplen las condiciones de existencia, ya habíamos indicado, se puede ser representada por la sumatoria de ciertas funciones, ¿no? En este caso, hemos estudiado la exponencial y hemos estudiado la trigonométrica. Ahora, a partir de la exponencial habíamos dicho que necesitamos unos términos para calcular, por ejemplo, en este caso Cn, y Cn tenía esta forma, ¿no? Pero esto se hacía para señales periódicas. ¿Por qué? Porque se evaluaba en un periodo. Ahora, y lo que hice yo en la última clase es este Cn ingresar en la sumatoria de x de t, y me queda de esta forma, ¿no? Me queda 1 sobre t, la integral de menos t sobre 2 hasta t sobre 2, x de t menos jn omega 0 t. Entonces esta parte de aquí, bueno, por dt, ¿no? Esta parte de aquí la ingresé como cn. Esta parte que ustedes ven en color, voy a poner otro color para que le vean. Le voy a poner este color, bueno. Entonces esta parte que ustedes ven ahí, único que hice es ingresar el cn, ¿no? Al ingresar el cn, hace dentro de la sumatoria. Y luego le hice el cambio de aquí, el omega 0. Este omega 0 que está aquí, sale con otro color, y vamos a ver. Entonces, la idea es que quede claro el concepto más que todo, para que luego ustedes puedan utilizar, ¿no? Esta partita que está en verde del omega 0, nos vamos a fijar lo siguiente. Nosotros pensamos, decimos, bueno, ¿qué pasa si el periodo es, tiene infinito o es demasiado grande? En este caso que tiene infinito, ¿no? Si tiene infinito, se puede ver que el omega 0 se vuelve 0, porque sería 2pi sobre t. Como t es de infinito, omega 0 se vuelve 0. Pero ¿qué pasa? Bueno, se vuelve muy cercano a 0, no es que se hace 0, sino que es muy pequeño. Entonces, con la idea de que sea muy pequeño, resulta ser que omega 0 es muy pequeñito. ¿Y qué pasa si multiplican un número pequeñito por n? Digo que si 0.000001 multiplicado por 1, les va a dar lo mismo. Multiplicado por 2, va a ser 0.000002. Pero sigue siendo un valor muy pequeño, es decir, el momento en que yo considero que el periodo tiende al infinito, también puedo decir que n omega 0 tiende a omega. Y esta parte es muy importante entender. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que la serie de Fourier está compuesto por una suma ponderada de señales que son múltiplos de la frecuencia fundamental de omega 0. Por eso sale el n, cuando n vale 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Y cuando hacíamos el ejercicio, ¿se acuerdan en la programación? Me salían muchas funciones. ¿Cuántas funciones? Ya dependía cuánto quisiera que se parezca, ¿no? ¿Se acuerdan que hacíamos de ejercicio? Poníamos 500, n igual a 500, entonces me salía una sumatoria grandísima.
Entonces, cada vez que yo ponga más elementos, la función se va a parecer, esta sumatoria se va a parecer más a la función x de t. Pero en este caso, esa sumatoria era ponderada, es decir, era como discreto, porque el n vale 1, el n vale 2, el n vale 3. En el momento que yo considero que el periodo es muy grande, el omega 0 se hace muy pequeñito, y el n omega 0 se vuelve omega. Eso básicamente porque va a hacerse más continuo, es decir, ya no hay saltos de, por ejemplo, de 10, de 20, de 30, de 40. No, más bien hay saltos de 0.00001, 0.00002. Entonces, con esa idea, estoy haciendo que en vez de que sea n omega 0 por la fundamental, y ahora va a depender simplemente de omega. ¿Esto por qué hago? Porque yo sé que el periodo en una función que no es periódica es infinito, es dentro del rango, ¿no es cierto? Por eso le tomo de esa forma. Y en el momento que digo que el omega 0 es pequeñito, se vuelve un diferencial, ¿sí? Como se vuelve un diferencial, omega 0 se vuelve un diferencial, le hago ese cambio, ¿no? Entonces, si vemos de aquí, el 1 sobre t, este de aquí le voy a reemplazar abajo, ¿no? Este 1 sobre t sería omega 0 sobre 2pi. Y el omega 0, como dije que es de W omega, me queda con lo que está aquí en amarillo, ¿no? Entonces me quedaría esta partecita de aquí. Voy a poner otro color para que me queda d omega sobre 2pi, la integral de menos pi infinito de x de t, a la menos j omega t de t. Y acá me queda la función, mire, me queda la función a la j n omega 0 t. Es decir, sigue siendo una suma ponderada. Pero resulta ser que ahora esta partecita de aquí ya no depende de omega 0, sino que depende de omega. Ahora va a ser una función básicamente que depende de omega, ya no de n omega 0. Y además de eso, esta sumatoria se volvió una integral. Ahora, ¿cómo definimos nosotros la transformada de Fourier? Básicamente es la integral que le vemos de aquí dentro, ¿no? Y voy a poner con otro color. Sería esa integral que está ahí en moradito, ¿no? Entonces define la transformada de Fourier de esa manera. La integral de menos de infinito a infinito de x de t a la menos j omega t de t. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Que esta función x de t, que depende del tiempo, ahora va a depender de la frecuencia. Porque si ustedes integran con el dt, lo que va a quedar es toda esa integral en función de omega. Entonces se vuelve x de omega. Entonces lo que estoy haciendo básicamente es pasando una señal en tiempo a una señal que dependa ahora de la frecuencia. Esto es muy similar a la transformada de Laplace, ¿no? Pero vamos a ver qué utilidades podría tener la serie de Fourier, la transformada de Fourier. Ahora, habíamos dicho que omega, bueno, voy a ponerle por acá. Vamos a ir definiendo algunas cosas, ¿no? Si ustedes se fijan, esa integral, al momento que tiene números complejos, es muy probable que también aparezcan funciones complejas, ¿no? Les voy a definir el omega. El omega, habíamos dicho que es la variable continua de frecuencia, ¿no? Continua de frecuencia. Ay, no se olviden, igual, si que ya sacamos la transformada de Fourier, le podemos volver a ingresar acá, le multiplicamos por d omega 2pi y le sacamos la integral y ya puedo encontrar x de t, ¿no? Para una señal que no es periódica. Sí, pero en este caso, probablemente vamos a trabajar desde el punto de vista de la transformada de Fourier, ¿no? Pues no se olviden, si yo saco la transformada de Fourier, ingreso acá en la integral, ya puedo encontrar el x de t como una suma ponderada, ¿no? Esa sería la idea. Pero es una suma ponderada continua, a diferencia del otro que era discreto porque dependía del n. Aquí el n, o sea, sigue quedando el n, pero la integral es en la sumatoria donde queda el n, ¿no? No en la transformada. Bueno, además de eso, no se olviden x de t, yo lo voy a poner aquí. Igual que en el anterior caso, x de t debe cumplir las condiciones de existencia, ¿no? Y normalmente se cumplen, ya vamos a ver que las condiciones de existencia, básicamente que no tengan pulsos infinitos y que no tenga tampoco discontinuidades infinitas, ¿no? Y que de paso esté acotado. Esas serían las condiciones de existencia. Bueno, eso lo revisan, ¿no? Ahora, algo interesante de esto, como les había indicado, el x de omega, eventualmente podría darse el caso, y vamos a ver un ejercicio que me va a quedar en función del número complejo. Eso quiere decir que el x de omega
va a tener dos componentes, voy a poner como nota, ¿ya? Y esto es fácil de ver. Si ustedes ven aquí, el momento que integren, ese número complejo no lo van a poder quitar fácilmente. Pues van a tener un número complejo al final, ¿no? Que depende de omega. Eso básicamente van a tener al final. Eso quiere decir que la variable x de omega, vamos a poner acá, x de omega va a tener dos, bueno, puede ser complejo, ¿no? Puede ser complejo, sí, porque depende del j. La idea es que nosotros debemos especificar dos cosas. Se debe especificar la magnitud o la función de magnitud. La función de magnitud, y esa normalmente le vamos a llamar, bueno, la función de magnitud sería el valor absoluto de x de omega, ¿no? X de omega. ¿Por qué? Porque no subir en esa función que nos va a quedar ahí, va a depender de un número complejo. Entonces yo debo sacar la parte de la magnitud, que es magnitud, y la parte del ángulo, ¿no? Y una función de ángulo. En ese caso sería acá, el ángulo de x de omega. Y me quedaría de esta manera. Ahora, esta partecita de la magnitud y el ángulo tienen un nombre. Vamos a llamar de la siguiente forma. A x de omega se le conoce como eh, espectro de amplitud de x de t. Es decir, que la función continua tiene un espectro de amplitud. Y también tenemos el otro que se le conoce como espectro de fase de x de t, ¿no? Eso quiere decir que esta función x de t continua, al ser pasada al dominio de la frecuencia, podemos sacar dos componentes. Y es que nos elimina la parte compleja, ¿no? El espectro de amplitud y el espectro de fase. Normalmente van a ver los dos, pero voy a ver unos ejercicios que, por alguna forma de hacer por ahí unos trucos matemáticos, yo puedo eliminar la parte compleja. Entonces, normalmente se te da el espectro de amplitud. Es decir, en qué frecuencia la función en espacio estudio tiene mayor amplitud. Y eso posteriormente me va a servir para ciertos análisis, ¿no? O para el diseño de algunas cosas, que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que vamos a hacerle una señal exponencial. Esto un x de t, ¿no? Y el x de t le vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a decir que x de t es igual a una exponencial, aquí ya conocemos, vamos a ponerle un e a la menos bt, para que sea decreciente, y esto multiplicado por u de t. En el u de t lo que va a hacer básicamente es decirme en dónde está definido. En este caso, ponerle u de t, que es que está definido entre 0 e infinito, ¿no? Entonces b es una constante real, ¿no? Podría ser imaginario también. Entonces, si nosotros graficamos esto, nos quedaría algo así. Le voy a graficar acá, ¿ya? Entonces, esa función nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a decir acá. Me queda de la siguiente manera. Multiplico los ejes. Es una función decreciente. Y va a decrecer de esta forma, ¿no? Aquí, conforme avance el tiempo, va a ir decreciendo, ¿no? Va a ir decreciendo. Esa sería, bueno, ¿por qué les grafico? Porque quiero que vean cómo está definida la función en tiempo. Es decir, esa sería la función en tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se vería esta función, pero en el dominio de la frecuencia, utilizando la transformada de Fourier. Nos partimos de la definición. Normalmente se le pone con mayúscula. En los libros han de ver que se le pone con mayúscula cuando se trata de transformada, ¿no? Lo mismo cuando ustedes hacen la plaza, le ponen x de s mayúscula. Pero bueno, es más por nomenclatura. Ahora, es la integral, la habíamos visto, de menos de infinito a infinito. Yo debería integrar todo, pero el momento que me pusieron u de t, está claro que va a ir desde 0 hacia, perdón, sí, desde 0 hasta infinito, ¿no? Entonces sería 0 hasta infinito.
desde 0 hasta infinito, ¿no? Y la función que vendría a ser esta de acá, el x de t, y multiplicado arriba por e a la j omega t y de t, ¿no? Esto le pongo acá. Sería de esta forma. Entonces, una parte es la función el x de t y la otra es el factor que se multiplica para determinar la transformada de Fourier. Y simplemente operamos, ¿no? Aquí, lo bueno que cuando son integrales exponenciales, los cálculos suelen ser un poco más sencillos por la integral como tal, ¿no? Igual, sería igual, entonces quedamos, una sola integral. Aquí, por ejemplo, para que sea un poco más sencillo, podemos unir ambas, es decir, que quede en un solo exponencial, ¿no? Me quedaría menos, vamos a poner de esta forma, para hacer en un solo exponencial. Bueno, el menos le dejamos de ahí, sería menos el b. Voy a dejar, como está multiplicando, se deja un solo exponencial. Sería más j omega y el t le dejo afuera. Me quedaría de esta forma, ¿no? Me quedaría de esta manera, ¿no? Aquí le dejo un solo exponencial. Hay que tener bastante cuidado. No se olviden cómo está definida la transformada de Fourier, la que está en amarillo. No se confundirán con el e, j, n, omega 0t. Eso sería para sacar el x de t. Yo estoy sacando del x de omega. Pero estoy pasando la función en tiempo a una función en frecuencia. Y tenemos que ir con el signo menos, pues menos j omega t. ¿Cómo está ahí? No, j omega t. Bueno, aquí nos queda una sola función, ¿no? Ya podemos integrar, me quedaría x de t, x de omega, me queda de esta forma. Igual. Pues simplemente integramos, aquí sería con el signo, y sería para abajo, me quedaría menos 1 sobre b más j omega. Y más j omega de la función evaluada entre 0 e infinito, ¿no? Esta función. Como depende de t, le vamos a evaluar en t, entre 0 e infinito. Evaluado entre 0 e infinito, ¿no? Eso va a ser igual a qué. Como la integral aquí no es tan complicado, ¿no? Vamos a poner la misma función. Voy a hacer aquí completo. Poner la misma función. Y vamos a ver cómo nos queda. Pues igual aquí le evaluamos. No voy a ponerle acá para que vea la evaluación. Pues primero le vamos a evaluar en 0. Entonces aquí quedó en 0. Sería luego va a quedar en infinito. Y menos el mismo evaluado en 0. Y nos quedaría de esta forma. Entonces, aquí obviamente, como ya entra el infinito en y a la menos de infinito, se volvería 0. Y el otro, en cambio, como es de a la 0, se volvería 1. Entonces, esto de aquí ya le vamos reduciendo, ¿no? Entonces nos quedaría aquí esto igual a 1, esto igual a 0. Y se reduce más. Ahora, nótese aquí que ahí sería el signo menos, ¿no? Este menos sería con el signo menos de acá afuera. Y ya simplemente me queda de esta manera. Ya le puedo dejar sin el signo y me queda solo esto. Por ejemplo, aquí sería ya la respuesta, ¿no? Yo tengo el x de omega, está definido, bueno, ya el cambio de la señal en frecuencia, ¿no? 1 sobre b más j omega. Entonces, si ven, esto ya se volvió un número complejo. Pues aquí yo debería, por ejemplo, sacar especificar, como les había dicho, el espectro de amplitud, que es el valor absoluto de x de omega, ¿no? De x de omega. Simplemente saque el valor absoluto, ¿no? Que sería 1 sobre, como el número imaginario está abajo, me quedaría 1 sobre la raíz de b cuadrado más
omega cuadrado, ¿no? Especificar b cuadrado más omega cuadrado. Omega cuadrado. Y eso sería el espectro de amplitud, le voy a poner acá, ¿no? Espectro de amplitud. Y si ustedes se fijan, ese espectro de amplitud depende de omega. Omega varía, en este caso, desde 0 hacia infinito, ¿no? Realmente podría variar de menos de infinito porque se vuelve al cuadrado. Sí, bueno, quedaría de esa forma. Pero normalmente no existen frecuencias negativas. Entonces, normalmente no vamos a poner frecuencias negativas, ¿no? Entonces ya tengo el espectro de amplitud. También podría sacar el ángulo para sacar el espectro de fase de x de omega, ¿no? De esta forma. Y aquí sería, es decir, como el número imaginario está abajo, nos va a quedar menos tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de omega sobre b, ¿no? Omega sobre b. Básicamente lo que estoy haciendo es pasando a coordenadas polar, podría decir, a ese número complejo, ¿no? Entonces, esto le llamamos espectro de fase. Espectro de fase. Esta función, entonces le dividimos acá el x de t que es d a la menos bt por u de t. Esa está definida en x de t en tiempo. Esa señal pasada a frecuencia, es decir, utilizando la transformada de Fourier, es x de omega 1 sobre b más j omega. Aquí igual depende de omega. Omega puede tomar cualquier valor. Pero como digo, no hay frecuencias negativas, ¿no? Hay frecuencias positivas. Entonces aquí saco el espectro de magnitud y saco el espectro de fase. Es decir, que esta función va a tener, se puede decir, se especifica mediante dos funciones, ¿no? La de amplitud y la de fase. Esto suele ser muy común. Vamos a, vamos a programar digámosle para que le vean cómo quedaría gráficamente, ¿no? Vamos a hacer un MATLAB a esta función. Y nos vemos cómo nos quedamos. Tenemos que se cargue un poquitín. Y le hacemos. Entonces, vamos a graficar la función x de omega 1 sobre b más j omega. Obviamente mediante dos funciones, la de amplitud y la de fase. Tenemos que se cargue. Siempre se cargó. Ya está cargado. Vamos a hacerle por aquí. Bueno, entonces vamos a hacer la gráfica, ¿no? Ya. Pues vamos a hacer una gráfica que vamos a tener de Fourier. Primero, no se olviden, como ya no depende del tiempo, ahora voy a hacer que se mueva en la frecuencia. Entonces, debo generar un vector de valores de frecuencia. Entonces, voy a hacer desde 0, paso de 0.2 hasta 400. Ahora aquí tendría el valor, ¿no? Como digo, no le pongo 0 porque tiene frecuencias negativas. Y vamos a ver más adelante que ese omega podría verse desde un punto de vista que no sea 0 el eje central, sino que podría a lo mejor estar desplazada la frecuencia, ¿no? Y vamos a ver más adelante. Vamos a ponerle B un valor de 10. Ya habíamos dado valor, le dejamos genérico, ¿no? Y el x de omega, que vendría a ser la función, es 1 sobre B más I por omega. Que vendría a ser la transformada, ¿no? Transformada. Transformada. Bueno, le guardamos ahí. Le ponemos ejercicio. Ejercicio 1. Bueno, y guardamos. Entonces ya hemos generado la función. No se olviden, le vemos la función acá. Y de esta, ¿no?
1 sobre b j omega. Esa sería la función que corresponde a la x de t y a la menos bt u de t pasada en frecuencia. Y tengo dos componentes, el espectro de amplitud y el espectro de fase. ¿Sí? Entonces vamos a graficarles. Ahora, por ejemplo, si yo dejo ahí voy a tener un error. Sí, y es básicamente por lo siguiente. Aquí estoy haciendo una división. Si por ejemplo yo le pongo omega, omega es un vector. Es un vector que tiene 2001 columnas. Estoy haciendo una división de 1. Bueno, ve que es una constante más un vector por omega. Perdón, el i por omega. Y el omega es un vector, entonces esta división no va a poder hacerse. Lo que se hace normalmente es que sea una, que se saque un elemento elemento. Si quieren hacer esta operación elemento elemento, se le pone el punto. Eso quiere decir que voy a hacer la operación elemento elemento. Eso no podría dividir, no pueden dividir porque esta función primero ni siquiera es cuadrada. Es que tengo inversa, ¿no? Lo que queremos hacer es elemento elemento, es decir, 1 sobre 10 más i por 0. Luego 1 sobre b más 0.2 por i. Y así sucesivamente, ¿no? Eso se logra después de este punto de aquí. Luego de esta manera, ven aquí. Déjeme checar con J. Vamos a estar bien. Digamos, algo está mal con 410. No, sí está bien. Con J. No. Ah, sí. No, sí está bien. 2 omega. X de omega 1. Punto B. No, está bien. En pasos. No me está cogiendo esta función. Sí, veamos. Sí, pero no hay cambio. No está bien, ¿no? Bueno, ahí sí me coge. Entonces, si por ejemplo le hago X de omega, ahí sí miren, aquí tienen los valores de cada función. Ya calculó elemento elemento, ¿no? Calculó elemento a elemento. Pues ya tendría que el X de omega. Pero se acuerdan en las funciones que vimos acá, habíamos dicho que yo necesito la parte del espectro de amplitud y la parte del espectro de fase. Son dos funciones. Pero en MATLAB podemos calcularle directamente. Primero voy a hacer un subplot, porque voy a poner la misma gráfica. Voy a poner dos gráficas y este voy a poner en la posición 1, 1, ¿no? Pues el fila 1, columna 1. Le voy a graficar, como depende de omega, le pongo omega ver. Aquí voy a sacarle la parte del módulo. Entonces se saca con el valor absoluto, ¿no? Existe una función que es DAPS, que le va a sacar la parte del módulo, cada uno de los elementos de x de omega. Me va a quedar x de omega, ¿no? DAPS. Esto es para graficar módulo. Con esta función apps, ¿no? Voy a poner aquí. Es para graficar el módulo. Es decir, esta función ya me saca el módulo. Sin necesidad de que esté haciendo el... Yo no tendría que hacerle esto, tendría que hacerle 1 sobre la raíz de b cuadrado más omega cuadrado. Me lo dejo directamente, ¿no? Y vamos a poner un nombre al eje X. Vamos a poner frecuencia para que se vean. Frecuencia. Esto normalmente en radianes sobre segundo, ¿no? Radianes sobre segundo. También le voy a dar el Y-label para el eje, entonces aquí sería, voy a poner, le voy a poner el X omega. Aquí va el valor absoluto, ¿no? Para que se vea el omega. En MATLAB, si pronto no le he manejado, ustedes pueden poner letras griegas. Simplemente le ponen el backslash y el nombre, ¿no? En caso le puse omega. Ahora voy a hacer el siguiente subplot. Es para graficar en una sola pantalla, una sola figura las dos imágenes, ¿no? No se olviden, el primer elemento es para saber cuántos gráficos son dos. Y este 1, 1 significa fila 1, columna 1. Si le pongo 1, 2, el elemento va a ser fila 1 en la columna 2. No, no, es columna, fila, bueno, ya le veo. Entonces eso de aquí le voy a hacer plot. La siguiente función era en fase, ¿no? Entonces omega, coma, para sacar la fase también tenemos ya una función realizada, que se llama angle, ¿no? Con esto vamos a sacar el ángulo aquí en la X de omega.
Esto sería, bueno, perdón. Angle, grafica la fase o el ángulo. Más bien aquí se pone un tanto por ciento para comentarios. Ángulo. Y igual que acá voy a hacer lo mismo, el X largo, el Y largo. Tiene lo mismo, ¿no? Porque aquí es, voy a ponerle así, ángulo. Y para que se vea bien le voy a poner un grid. Igual abajo. Vamos a graficar. ¿Cómo nos queda? Por ejemplo, aquí, mira. Ahí tengo las dos funciones. Ahí tendría las dos funciones. Fíjense bien. Acá en el lado izquierdo se puso X de omega, miércoles de indicado. Este baja desde 0.1 y va decreciendo su amplitud conforme avanza la frecuencia. Y lo mismo va a pasar en, en la parte del ángulo. Pero algo que noten aquí es que el ángulo es negativo, ¿no? Eso se debe a que la función es 1 sobre b más j omega. Pues ya que el ángulo sale negativo aquí. Esto es menos, ¿no? Es menos porque el número imaginario está debajo. Entonces, si ustedes ven, la representación en tiempo en frecuencia tiene esa forma. Entonces, la señal x de t pasada a frecuencia tiene dos componentes. La componente del módulo, que es el espectro del módulo, y la otra que es el espectro de fase. Cómo va cambiando conforme aumente la frecuencia. No se olviden, el eje x es frecuencia. Aquí está yendo desde 0 hasta 400 radianes sobre segundo. Y ahí vemos que esta función o la transformada de Fourier ya no es como antes, que era en la serie de Fourier, que era la sumatoria ponderada. Aquí la transformada de Fourier tiene otro concepto, es decir, pasar a la función en tiempo a una representación en función en frecuencia, en donde la frecuencia va a variar continuamente, como una función. Aquí esa sería la función, ¿no? ¿No ven? Puede ser muy parecida a la señal que estudiamos en tiempo, porque en tiempo tiene esta forma, un x de t que va decreciendo, ¿no? Y acá aparentemente podría ser muy similar. Se podría ser muy similar, ¿no? Bueno, de esa forma. Eso sería en cuanto a este ejercicio de aquí. ¿Para qué pasaría? Vamos a hacer un siguiente ejercicio. Le voy a llamar. eh, Vamos a hacerle otra señal exponencial. Vamos a hacer. Nos llama exponencial 1 y vamos a hacer otra señal exponencial 2. Otro ejemplo. Vamos a ponerle 2. Pero ahora voy a definirle de otra forma. La señal va a tener la siguiente forma. X de t es igual. Lo mismo es de e a la e a la menos, bueno, voy a ponerle con alfa más. Menos alfa. Pero ahora el tiempo va a quedarse en el valor absoluto. Eso quiere decir que podría ser negativo como positivo. Aquí ya no hay necesidad de ponerle u de t ni nada, ¿no? Donde alfa es una constante real. Es una constante real. Es un número real, básicamente. Tenemos de x de t y a la menos alfa por t, pero el valor absoluto, ¿no? La integral ahora sí puede ir desde menos infinito a infinito. Entonces, si le hacemos de esta forma, le voy a... Démosle... La definición es esta, ¿no? Aquí para la integral sabemos que el tiempo está definido desde menos de infinito a infinito. Pero podría serle por partes. Es decir, que este x de omega puede estar definida la función por partes. Aquí le cambiamos a la función, la ponemos más bajito. En vez de x voy a ponerle en aquí. De esa forma, ¿no? Y quedaría de esta forma. Pues ahora yo voy a hacerle en dos integrales. ¿Por qué? Porque el tiempo puede ser positivo o el tiempo puede ser negativo. Entonces yo podría definirle de la siguiente manera. Voy a hacerle desde menos de infinito a cero. Una parte de la integral desde menos de infinito a cero
Si no se vienen arriba, no iba así porque es por u de t, entonces sé que u de t ya me define de ser infinito. En cambio, no hay restricción del tiempo, puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso, el tiempo sería negativo, entonces voy a poner por menos t. Aquí sería multiplicado por menos t. Y luego más la misma integral de arriba, pero ahora en el resto que me falta, que vendría a ser desde 0 hasta infinito, pero con el t positivo. Aquí sería desde 0 hasta infinito, y aquí en vez del valor absoluto ya le pongo t. Y el signo se quedaría igual negativo, ¿no? Ya me quedé de esa forma. Y le seguimos desarrollando esto de aquí, esta primera parte le podemos ver en una sola. Ya, entonces aquí, por ejemplo, que hicimos antes, ¿no? Esto vendría a ser menos, ya menos, puta, omega t, y este se va. Igual aquí, bueno, este signo ya podríamos quitarle, menos con menos se hace más, y sería por t, y le podemos sacar como factor común el tiempo, ¿no? Copio así, le podemos dejar el tiempo como factor común, le dejamos afuera, porque depende de t, ¿no? Ya me quedaría esta forma. Y lo mismo haríamos con otra parte de acá. Entonces aquí en cambio sería menos, los dos serían menos, ¿no? Menos y menos, sería menos, hacemos así, alfa t, y esta parte de aquí, más j omega, ¿no? Y el t ya le dejo afuera. Y el de acá, ya me quedaría de esta forma. Me quedaría de esta manera la parte de la integral. Entonces el 1 sería desde menos infinito a 0, de e al alfa j omega de t, sí. Y el otro sería desde 0 a infinito, de e a la menos alfa t más j omega por t de t. Si entonces tratemos de integrar, les doy unos 3 minutitos, tratemos de hacer esta integral. Es muy fácil, ¿no? Para ver cómo nos queda. Entonces, intentemos hacer la integral de esta función.
Y disculpa, se desconectó, ya les comparto. Bueno, estaríamos ahí, ¿no? Y ¿me confirman si me están escuchando? Confirman, porfa, si me están escuchando. Sí, se escucha, ingeniero. Ya. Bueno, me había olvidado aquí el gráfico, cómo quedaría, ¿no? El gráfico para esa función sería algo así. Tenemos el eje, para esa que es d a la menos alfa, el valor absoluto de t, ¿no? De esta forma. Y sería tanto para la parte negativa como para la positiva. Igual va decreciendo de esta manera, ¿no? Y también sería para el otro lado. Sí, esto está definido de esta manera el de x de t. Esto sería el x de t en tiempo, ¿no? Vemos cómo sería su transformada a Laplace. Como ven aquí la integral no se vuelve muy complicada. Muy sencillo, ¿no? Sería el x de t, el x de omega, perdón. Entonces sería de esta manera. Aquí, como ven, seguiría el menos alfa, sería 1 sobre, ¿no? 1 sobre, me quedaría alfa menos omega. Aquí alfa menos omega. Obviamente va a ser e a la alfa menos j omega evaluado entre 0 y menos infinito, ¿no? Serían, entre 0 sería 1 menos infinito, menos 0, ¿no? Me quedaría 1, me quedaría la misma función. Más, y esta de aquí ya la hicimos anteriormente, sería 1 más bj omega. Pues aquí sería 1 más alfa más j omega, ¿no? Esta de aquí ya la hicimos, la segunda integral ya se hizo arriba. Y la anterior simplemente lo que cambia de signo. Aquí, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Yo podría hacer lo siguiente. Y yo podría hacer lo siguiente. Y bueno, yo puedo sacar el factor común. Bueno, y puedo sacar el máximo común divisor, vendría a ser la suma de ambos, ¿no? La multiplicación de ambos. Bueno, voy a dejarle para que le vean, sería así. Me quedaría este término de aquí. Y multiplica el término de al lado, me queda así. Sería de esta forma, ¿no? Esto así, listo. Hacemos esta operación, me quedaría la parte positiva arriba más la parte negativa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí se eliminaría el J omega, ¿no? Entonces J omega de arriba se elimina, me queda alfa más alfa, 2 alfa. Arriba me queda igual a 2 alfa, me quedaría 2 alfa, 2 alfa. Y abajo ustedes notan, simplemente haría la multiplicación, pero esa multiplicación es de dos números complejos conjugados. Simplemente me quedaría alfa cuadrado. Directo, eliminaría la parte del número imaginario, ¿no? Alfa al cuadrado más omega al cuadrado. Más omega al cuadrado. Bien. Finalmente la función x de omega vendría a ser de esta forma. X de omega es igual a 2 alfa más esta parte de acá. Que sería la resultante final, ¿no? Y esta sería la respuesta. Ahora, fíjense bien aquí. Yo les había indicado que normalmente podrían tener componente de magnitud y componente de fase, es decir, espectro de magnitud y espectro de fase. En este caso, miren, no existe la fase porque la parte del número complejo se eliminó al multiplicarse los números complejos conjugados. Ahora solo va a depender de omega, ¿no? Omega vendría a tomar valores de menos de infinito a infinito y podríamos graficar. Ahora, si es que omega vale 0,
el valor máximo que puede llegar a ser sería 2 sobre alfa, ¿no? Si omega vale infinito, omega vale cero, y si va a menos de infinito, también vale cero. Eso quiere decir que si yo lograra graficar esto, nos quedaría algo así. Para que le veamos, ¿no? Quedaría algo así. Grafico. Me quedaría menos de infinito es cero, sube hasta un valor máximo, y luego decrece. Ese valor máximo es 2 sobre alfa, 2 sobre alfa, ¿no? Miren que esto es de x de omega. Esto depende de omega. Acá sería menos de infinito, ¿no? Acá sería más de infinito, sería más de infinito y aquí sería menos infinito. ¿Sí? Entonces varía. Entonces, si ven, esta función es en frecuencia y la función de arriba es en tiempo. En tiempo aquí, por ejemplo, no está definido. Tiempo igual. Bueno, iría a 1, ¿no? Y está mal. No se olviden, también es completo. También es completo, ¿no? Porque si es que vale 0, sería ya la 0, valía 1. Sí, sería 1, ¿no? Como valor máximo. Entonces es muy similar, miren, en este caso, ambas funciones. Tanto en tiempo como en frecuencia tienen una forma parecida. Lo que cambia es la amplitud. En este caso va a 1 en tiempo y aquí va a 2 sobre alfa en frecuencia. Sí, entonces sería el valor. Bueno, eso sería un ejercicio como es muy sencillo. Ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado. Que suele ser muy típico, ¿no? Ejercicio 3. Ejercicio. Ejemplo. Ejemplo. Vamos a hacer un pulso rectangular. Un pulso rectangular. Entonces este pulso tiene esta forma. A ver aquí. Ya, el pulso tiene esta forma, ¿no? Pulso rectangular. Está definido entre menos tau sobre 2 y tau sobre 2. Ahí vale, tiene un valor de 1. Sería la función. Y lo que me piden es encontrar la transformada de Fourier. No se olviden x de t, aquí le voy a poner para x de t. Como ven ahí está definida, ¿no? Por partes. Entonces, esta forma. Nos valdría, vale 1 cuando está entre menos tau sobre 2 y tau sobre 2, ¿no? Y a menos tau sobre 2 en la parte del tiempo, ¿no? Hasta tau sobre 2. Nos valdría 1 tau sobre 2. Y está definido como 0. Aquí está definido como 0 para el resto de t. Eso me va a servir para poder hacer la integral, ¿no? Siempre es bueno definir los valores. Con esto ya sabría en dónde debo hacer la integral y no necesito hacer el valor de menos infinito infinito, ¿no? Ya sé que la función solo está definida entre menos tau sobre 2 y tau sobre 2. Entonces simplemente utilizamos la misma definición. Tendría que ser este. Y movemos los límites, ¿no? Yo tengo ahí. Sería de t. El x de t vale 1, entonces aquí le pueden poner 1. Pues si no, no le ponen nada, ¿no? Iría desde el tau sobre 2 positivo hasta menos, desde menos tau sobre 2 hasta tau sobre 2. Si estamos con el menos, me quedé de esta forma, ¿no? Y como ven, la integral se vuelve muy sencillito. Pues tratemos de hacer esta integral. Les doy unos 5 minutos a ver cómo nos queda. Tratemos de hacerle esta integral.
Bueno, vamos a ver cómo nos quedó la integral. Pues, como ven, esta integral no es tan compleja, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, x y omega. Normalmente las integrales van a venir con exponenciales, entonces no son muy difíciles de calcular, ¿no? Ahí sería un signo menos 1 sobre j omega, ¿sí? Y de la función evaluada, ponerle acá, y a la menos j omega t entre esos valores de, esto va a estar evaluado entre tau medios y menos tau medios, ¿no? Ahí no hay ningún problema, es simplemente reemplazar. Voy a ponerle de nuevo acá. Le voy a hacer paso por paso porque aquí tenemos que hacer unas acotaciones. Entonces le pongo en tau sobre 2 en vez de t, tau sobre 2 evaluando en la primera parte. Voy a ponerle directamente. Bueno, poner tau sobre 2, pues le cambio. Y luego menos la misma función, pero evaluado en menos tau sobre 2. Y cambiaría el signo, ¿no? Aquí, bueno, voy a ponerle todo para que le vean cómo se van eliminando los signos. Sería menos tau sobre 2 acá. Me queda de esta forma, ¿no? Entonces ahí sí podría cambiar la parte del signo, ¿no? Voy a ponerle de esta forma. Ya, aquí en este signo, bueno, aquí sería menos j sobre 2, no hay lío. Y cambiaría el signo, ¿no? Es decir, este signo y otros signos se van, no hay lío. Entonces, y puedo sacarle, ¿no? Eso que está aquí dentro. Listo. Me quedaría de esta forma. Voy a ponerle de para que se vea igual. Ya. Hasta ahí tendría, ¿no? Y me quedaría de esta manera. ¿Qué más podría hacer? Eventualmente. Normalmente esto de aquí no le traten de dejar ahí como está con el signo menos. Le vamos a quitar ese signo menos. Ya le vamos a dejar así. Para el análisis, que a veces los signos suelen ser problemas de los análisis. En vez de que sea menos j omega, le voy a dejar igualito. Y lo que voy a hacer es que el signo del ingreso y les cambio más bien aquí, ¿no? Es decir, que este se vuelve positivo y el de acá se vuelve negativo. Y a su vez este aquí le podríamos cambiar de lugar. Me quedaría de esta forma, ¿no? Y esa sería ya la respuesta. Ahora, si ven aquí, de pronto puede ser complicado el hecho de que yo tenga que tener los números complejos. Entonces tengo en E a la J omega, tengo el J omega abajo, entonces yo tengo números complejos, ¿no? Y eso podría ser complicado para sacar la parte de la fase y sacar la parte del módulo. Le voy a quitar el color, ya. Vamos a hacer lo siguiente para ir reduciendo esto. ¿Se acuerdan de la fórmula de Euler? Era E a la J por teta, por cualquier valor, no lo voy a poner así. ¿Se acuerdan? Tenía esta forma y era igual a ¿qué? Al coseno de teta más J seno de teta. Esa sería la fórmula de Euler, ¿no? Tendríamos esta manera. ¿Sí? E a la J teta es igual a coseno de teta más J seno de teta, ¿no? Es la fórmula de Euler. ¿Qué pasaría si yo le cambio de signo arriba? Entonces voy a poner menos. Si le pongo menos, el signo se hace menos aquí y el signo se hace menos acá. ¿Sí? Esto le voy a llamar igual. Esta va a ser la ecuación 1, ¿ya? Esta va a ser la ecuación 2. ¿Qué es lo que hice primero? Es cambiarle el signo. Ahora, por propiedades de función par e impar, la función coseno es una función par. Por ende, no importa si no le pongo el signo, porque x de t es igual a x de menos t. Es la propiedad de la función par. En cambio, la propiedad de la función impar es que este signo puede salir. Esto quiere decir que x de menos t es igual a menos de x de t. Ahora, ¿qué pasaría si yo a ambos lados les multiplico por menos 1? Lo voy a multiplicar por menos 1. Y a todo esto también le voy a multiplicar por menos 1 para que no se altere, ¿no? Pues si hago menos 1, simplemente aquí me queda menos y aquí me queda más.
Y esto de aquí le elimino. Y acá le pongo por menos 1, ¿no? Me quedaría menos 1. De esta forma. Ahora voy a sumar 1 más 2, la ecuación 1 más la ecuación 2. Entonces voy a tener este e a la j menos la parte de acá. Va a ser igual a que a lo que está arriba a lo que está abajo. Ya. Entonces si vemos aquí, aquí se anularía el coseno, ¿no? Se anula el coseno con el coseno. Y me quedaría e a la j teta menos e a la menos j teta es igual a 2 j seno de teta. Voy a poner acá. Ya ver para qué nos va a servir ese cambio. Listo. Ya. Entonces este de aquí le voy a poner acá abajo. Y le voy a dejar de esta manera. Me quedaría 2 seno o 2j seno de teta. Y me quedaría de esta forma. Y aquí voy a despejar el seno. Entonces yo voy a despejar el seno de teta, a ver cómo me queda. Eso sería igual. Y ahora despejándole, ¿no? Me queda esto. La parte de arriba sobre 2j. Sobre 2j. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos fijamos en. Bueno, voy a poner acá para que le vea más fácil. Voy a hacer lo siguiente, voy a poner acá. Por esto, si ustedes se fijan, en vez de que sea teta, puede ser omega t sobre 2. Entonces, si bien podría ser, ¿no? Entonces, la función no cambia. Es decir, esta partecita de aquí, que está aquí en amarillo, se parece a lo que está acá. ¿Sí? Entonces, para que se parezca más, ¿qué hago? Y eso le podría poner por el seno, ¿no? Eso podría ser visto como el seno. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Le pongo así. En vez de eso, le voy a poner, vamos a poner por el seno. Y me quedaría de esta forma, ¿no? Sí. Ya, entonces, fíjate, me voy a poner el seno. Le voy a poner el seno, ¿no? Me quedaría de esta forma. Ahora, si se fijan, el seno es igual a lo que está aquí, pero dividido para 2j. Eso quiere decir que para que esto se parezca, debería arriba multiplicarle por 2j. Ya me va a quedar esta forma. Tiene multiplicar por 2j y ya se parece, miren. Sí, y en vez de teta va a ser la parte que está acá. Parte que está aquí, esta parte de, porque eso va en vez del teta. Entonces aquí me iría así menos del j, ¿no? Ya me iría de esta forma. Entonces me queda de esta manera. ¿Sí? Y obviamente para que sea igual se iría el j con el j, ¿no? Entonces, bien, esto, ¿por qué le hago esto? Porque el seno de teta es igual a e a la j teta menos e a la menos j teta sobre 2j. Yo lo que tengo es solo esto, solo esta parte de acá, el e a la j omega tau sobre 2 menos d a la menos j omega tau sobre 2, ¿no? Para que se parezca al seno, debería multiplicar por 2j, por eso el 2j estaba arriba. Y coincide que este j con el j de acá pues, se pueden ir. Entonces llegaría hasta ahí, ¿no? Ahora voy a hacerle un cambio de variable para lo siguiente. Voy a decir que alfa sea igual a tau sobre 2. Es decir, ya sabe por qué hacemos esto, ¿no? A tau sobre 2. Entonces, ¿qué es? Alfa, ¿no? Entonces, si yo hago ese cambio, yo podría verle de la siguiente manera. Voy a verle así. Si le estoy escribiendo de otra forma, no pues. Sería x es igual. Y en vez de alfa, entonces voy a poner el seno, voy a poner esta parte de acá. Que sea, en vez de esto, me quedaría alfa omega. Alfa omega. Alfa omega.
Y simplemente hice el cambio de variable, no me queda alfa omega. Ahora, acá arriba ese omega para que se parezca al alfa, se podría hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicarle por 2 alfa y dividirle para, sí, para el alfa omega. ¿Cómo hago para que me quede alfa omega abajo? Voy a hacer lo siguiente. Sí, voy a hacer esto, a poner esto aquí. Aquí estamos, claro, seno de alfa omega, simplemente lo que dice es alfa, tau sobre 2, no hay lío. Abajo quiero que aparezca alfa omega. Lo que sí tengo es omega, ¿no? Lo que tendría es aquí omega. Unos cinquitos se perdió. Ya, aquí lo voy a multiplicar por, bueno, tengo omega, y obviamente está multiplicado por 2, ¿no? 2, entonces hasta ahí estaría bien. Ahora voy a multiplicarle por alfa arriba y por alfa abajo, para que no, básicamente hice el cambio de variable, ¿no? En vez de alfa, de tau sobre 2 está alfa omega. Para que esto no varíe, voy a ponerle alfa y voy a dividirle para alfa. De ahí no se me cambia nada, ¿no? Pero lo interesante dónde está, que esto de aquí, nosotros ya le habíamos estudiado esta función. ¿Se acuerdan señales de las que habíamos estudiado? Esta función se llama función sampling. La función sampling, en este caso va a depender de A por alfa, de alfa por omega, pues va a quedar de esta forma. Esto ya habíamos estudiado, esta función se llama función sampling. Y note algo interesante es que tampoco ya depende de J omega, perdón, ya depende de J, ya no es un número imaginario. Y es interesante, ¿no? Simplemente lo que hice es un artificio matemático para tratar de eliminar el J, ¿no? Y luego le dejé escrito como una función que ya habíamos estudiado, una señal que habíamos estudiado, una función o señal sampling, ¿sí? Y la señal sampling es de este, lo voy a mostrar, es de esto, sí, no sé si la graficamos, pero la señal sampling es de esto, ¿sí? Pues tengo una señal que tiene la máxima amplitud en la frecuencia igual a 0, y luego sus frecuencias empiezan a cambiar de amplitud, ¿no? Y algo interesante es que esto se vuelve, si ustedes le ven aquí, justo los cruces por cero son los múltiplos de la frecuencia. Por ejemplo, aquí me es 2pi sobre t, 4pi sobre t, 6pi sobre t, y así, ¿no? Pero van decayendo. Y justo en omega igual a 0 tiene la máxima amplitud. Entonces resulta interesante que un pulso en tiempo que tiene esta forma, es decir, un pulso que vale 1 en cierto rango, es igual a una señal sampling en frecuencia. Sí, eso resulta muy, muy interesante. ¿Sí? Entonces, no se olviden, a veces lo complicado de estas series de Fourier es en la parte de las integrales, o en la parte de, luego que está la integral, cómo yo hago para que no se aparezca la parte imaginaria, o de alguna forma eliminar la parte imaginaria, porque a veces es medio difícil interpretar eso, ¿no? Pues un tip es tratar de hacer con este tipo de conversión, en donde yo podría hacer que una sumatoria de números exponenciales sea visto como un seno o como un coseno, ¿no? Entonces hay que jugar con eso. Entonces, en este caso logramos hacer que la función que habíamos sacado, porque la integral debería quedar ahí. Ustedes se fijan, la integral es lo que está ahorita en verde. Vamos a poner en color verde, vamos a escoger. Vamos a ponerle en ese color verde ahí, ¿no? Ustedes se fijan, esa sería ya la integral final. Pero el lío es que este J me molesta, es decir, tratar de sacar ahí el espectro de fase o espectro de amplitud es medio complejo. Por eso hice el artificio matemático con la fórmula de Euler, encontré que esto puede ser reemplazado por una función seno y simplemente operé un poquito y llegué a que la función x de omega finalmente sería esta forma, ¿no? La pondré aquí con otro color. Es 2 alfa seno de alfa omega sobre alfa omega, ¿no? Entonces me quedaría esto de acá. Y ese sería el resultado. Pues miren, ahora ya no tengo ni siquiera el espectro de fase, solo tengo el espectro de amplitud y tiene esa forma, ¿no? ¿Sí? Entonces la famosa transformada de Fourier. Sí, vamos a ver para qué nos va a servir, ¿no? Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en este caso son señales continuas de pronto muy simples, ¿no? Y suelen ser de pronto muy útiles porque ustedes están dando señales de voltaje, por ejemplo, aquí. Pero digamos que
tuviéramos una señal media compleja. Es decir, me voy a inventar ya porque no sé cómo podría ser, pero digamos que yo me hago un electrocardiograma, ¿no es cierto? Y a lo mejor me sale, yo qué sé, vamos, una señal de esta forma. Yo que es algo así, pero no puedo volver a usar. Yo que se me hago un electrocardiograma y me sale señal de algo así. No tiene mucho ruido. Es una señal en tiempo. Eventualmente yo, por ejemplo, tendría una señal así. Que si es que un médico tomara esa señal, realmente no entendería. O sea, no habría ningún patrón. Es decir, ver en tiempo una señal que ha sido tomada de algún examen médico a través de sensores mioeléctricos, son unas funciones así que realmente no tienen una representación, ¿no? Pero es muy probable que si a esta señal en tiempo, a x de t, a lo mejor si yo le paso a frecuencia, a lo mejor sea algo así, y luego algo así, por ejemplo. Entonces, dependiendo de estas amplitudes, por ejemplo, y dependiendo de la frecuencia a la que esté cortándose y la amplitud que tenga, es muy probable que el doctor pueda decir, miren, usted tiene una patología porque esta amplitud ha llegado a tal valor. Entonces, hacen de esa forma. Es decir, una función que no tenía interpretación en tiempo, es muy probable que en frecuencia sí tenga una interpretación. Es decir, es muy probable que en X de omega sí puedan dar con algún tipo de patología que uno puede padecer. Eso normalmente se hace, entonces son muchas las aplicaciones de la parte de las transformadas de Fourier. Básicamente es tratar de ver una función en tiempo, pero ahora vista en frecuencia, que puede darme mayor información para tratarla o manejarla de cierta manera, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, un ejemplo, y podrían sacar de otro tipo de señales, ¿no? Pero bueno, puede ser muy útil de esta manera. Ahora, como ustedes ven, hacer la integración, tratar de llegar a una señal, perdón, a una respuesta que a lo mejor no depende del número imaginario, muchas veces resulta complicado. Entonces, para eso han aparecido algunas propiedades. Nosotros tenemos algunas propiedades y las vamos a ir viendo a continuación. Y con esas propiedades es mucho más sencillo hacer cálculos, ¿no? Vamos a ir viendo algunas propiedades. Y vamos acá. Vamos a ver algunas propiedades. Propiedades de la transformada de Fourier. De la transformada de la transformada de Fourier, ¿no? Transformada de Fourier. Y esto nos va a ayudar para realizar muchos cálculos que de pronto pueden ser muy complejos y con esto podemos reducir muchas operaciones, ¿no? Eh, para entender las propiedades transformadas de Fourier, también tenemos que saber que existen dos tipos, ¿no? De transformadas. La una que es la directa, que es la que hemos estado estudiando ahorita, es decir, yo tengo una función x de t y lo que quiero hacer es encontrar un x de omega, es decir, una señal que depende de la frecuencia. Ahora le estoy viendo como una señal o una función que depende, perdón, una función que depende del tiempo, estoy viendo como una función que depende de la frecuencia. Y también podría ser al revés, es decir, yo si tuviera en frecuencia, podría pasar a tiempo. Por ejemplo, yo podría decir que x del tiempo es igual a la siguiente expresión, 1 sobre 2pi, 1 sobre 2pi, mira, entonces sería 1 sobre 2pi de la integral. Igual va a ir la integral de menos de infinito a infinito, ¿no? Vamos a, para pasar de un lado al otro, ¿no? Sería la integral de menos de infinito a infinito, menos de infinito hasta infinito. Aquí quedaría la función x de t, pero como yo voy a ir al otro lado, aquí es de x de omega. Va a mantenerse igual, L a la menos j omega. Esto no cambia. Va a ser igual al E a la menos j omega. Lo que ahora es por el diferencial de omega. Esto se le llama
transformada de Fourier inversa. Pues yo podría pasar de un lado al otro, ¿no? Y de pronto es la filosofía de las propiedades que vamos a ver a continuación. Entonces yo podría tener una transformada directa, que es la que estudiamos, ¿no? De tiempo a frecuencia, pero también puede tener una inversa, de frecuencia a tiempo. Podría ir en ambos lados, ¿no? La primera propiedad que va a estudiar es la propiedad de la linealidad. Entonces la transformada de Fourier también cumple la linealidad. ¿Cómo sería? Imaginemos que tengo una señal de esta forma. Voy a poner de forma general. Sería, imaginemos una función que da 1 multiplicado por x1 en tiempo, más multiplicado por otra función, que vendría a ser a2, en este caso una función 2, una función x2 en tiempo. Si yo tuviera dos señales, en este caso una constante multiplicada por una señal, más otra constante multiplicada por otra señal, yo podría sacar la transformada de Fourier de la siguiente forma. Sería la misma señal, porque cumple con la linealidad, ¿no? Aquí sería el x, que depende de omega, el x1 y el x2, ¿no? Que es lo mismo. Y el x. Es decir, cumple con la linealidad. Entonces da lo mismo. Si yo podría sacar la transformada simplemente de a2 por x2 y luego a1 por x1 y simplemente le hago la misma operación. Y me cumple con la propiedad de la linealidad. ¿Sí? Ahora, también habíamos estudiado qué pasaría si, por ejemplo, me dan una función con desplazamiento en tiempo. Desplazamiento en tiempo. Es decir, la señal que habíamos estudiado, ¿no? Es x, es de x, de t, pero está desplazada, si me da una función ya desplazada, ¿no? Menos t0 le vamos a llamar. Menos t0. Imagínate que tengo una señal, en este caso, una señal que está desplazada un tiempo, ¿no? Si yo quisiera sacar la transformada de Fourier, realmente es muy sencillito. Simplemente multiplicaría la función un valor e a la menos j omega t0, omega t0, y por la transformada de x de omega, por la transformada de x de omega. Sí, entonces imagínense que es muy sencillito. Y de pronto me da una función que está desplazada en tiempo. Para hacer los cálculos mucho más sencillos, simplemente hago cuenta que no está desplazado en tiempo, es decir, saco el x de omega sin desplazamiento en tiempo, pero cuando yo obtenga el resultado le multiplico por e a la menos j omega por t0. Como t0 va a ser dato, porque aquí puede ser menos 4, menos 5, simplemente multiplica por e a la menos j omega por t0. Pues no hace falta que le desarrollen con el desplazamiento en tiempo. Se vuelve mucho más sencillo. Simplemente le toman como que no tuviera tiempo y luego al final la respuesta le multiplican por e a la menos j omega t0. Ahora, también puede darse el caso de que exista desplazamiento en frecuencia. ¿Cómo se vería un desplazamiento en frecuencia en tiempo? Se vería de la siguiente forma. Antes de pasar a la transformada de Fourier, ¿no? Se vería como algo así. Sería e a la j omega 0 en desplazamiento, con un desplazamiento llamado omega 0. Me quedaría omega 0, omega 0, ¿no? Por x de t. Entonces, esto que ven aquí que dice e a la j omega, perdón, omega 0 es una forma de verle el desplazamiento en frecuencia, pero multiplicado por una función en tiempo. Entonces, este e a la j omega 0 es el desplazamiento en frecuencia, ¿no? Si de pronto encontramos algo así y queremos sacar la transformada de Fourier, simplemente es x omega menos omega 0. Omega menos omega 0. Entonces, ustedes ven algún rato un desplazamiento en frecuencia,
simplemente calculan el mismo x de t y al final reemplazan, en vez donde le salga x omega, le ponen omega menos omega cero. Como omega cero va a ser un valor, simplemente lo ponen ahí, ¿no? Les quedaría de esta forma, ¿sí? Porque no hemos visto muchos así, más bien esos desplazamientos más en tiempo, pero de pronto podría encontrarse con algo así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, existe un escalamiento en tiempo? ¿Sí? Es decir, que nosotros podemos de alguna forma expandir o contraer en tiempo, ¿no? La función que nos va a dar es la siguiente: x1 de t, le vamos a multiplicar por un valor de a. Yo quiero hacer la transformada de Fourier de, de una señal que está escalada en tiempo. Vendría a ser lo siguiente: sería 1 sobre el valor absoluto de a alfa. Pero pues, pongámosle de alfa, voy a poner aquí el valor absoluto de alfa. ¿Y por qué el valor absoluto? Porque si fuera menos, eso sería una inversión en tiempo, ¿no? Por x de x de me quedaría bueno, el de sería x, ahí sí, sería x de omega sobre alfa, ¿no? Omega sobre alfa. Y entonces, si hubiera un escalamiento en tiempo, ¿qué habíamos visto? ¿No? Ese alfa lo que hacía es que dependiendo del valor que tenga, o contrae o expande. Pero algo interesante es, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ese alfa es mayor a 1? Si el alfa es mayor a 1, se comprime en tiempo, ¿no? Se comprime en tiempo, que habíamos estudiado anteriormente. Pero resulta ser que en frecuencia se expande. Es algo interesante, miren, en este caso el alfa en, en tiempo se comprime cuando alfa es mayor a 1, pero en frecuencia se expande, hacen lo opuesto, ¿no? Y lo mismo pasaría en el otro caso: si fuera menor a 1, en tiempo se contrae, se expande y en frecuencia se comprime. Sí, es algo interesante lo que está pasando cuando se hace el paso de una señal en tiempo a una señal en frecuencia. También tenemos la opción: ¿qué pasa si hago una inversión en tiempo, ¿no? Inversión en tiempo, es decir, le pongo menos t. Habíamos dicho algunos ejemplos de inversión en tiempo. Bueno, digamos que yo tuviera algo así, x en tiempo, pero va a poner menos, ¿no? Yo quisiera sacar la inversión en frecuencia, sería lo mismo, simplemente con el menos omega. Es decir, pueden sacarle x de t y al final, en donde encuentren el omega, le ponen menos omega. Entonces, como ven, la inversión de tiempo no hace mayor cosa, ¿no? También, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero sacar la derivada, la transformada de Fourier de una derivada, ¿no? La transformada de Fourier de una derivada. Entonces me podría quedar de la siguiente forma. En tiempo, la derivada se vería algo así: menos jt x de t. Y voy a ver al revés. Ahorita me lo voy a entender de esta forma. Porque le estoy haciendo la derivada en frecuencia. Sería de x de omega, sobre t omega. Por ejemplo, aquí tendrían la derivada en frecuencia. Si ven, ahí tenemos la derivada en frecuencia, ¿no es cierto? Ya. Si yo le paso esta derivada de frecuencia al tiempo, se vería como x de t menos jt. Es decir, si en un rato se encuentran con eh, una función x de t que está multiplicado por menos jt, eso viene a ser la derivada de x de omega en tiempo, en frecuencia, ¿no? Pues, ¿qué es lo que harían ahí? Simplemente sacarían x de t, llegan a x de omega t, y luego le derivan, entonces ya tendrían la derivada, ¿no? Si es que fueran de tiempo a frecuencia. Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si la derivada estuviera en el tiempo? Es decir, de
de x de t sobre dt. Nosotros le vemos esto en frecuencia, sería algo así, j omega, x de omega, x de omega, ¿no? Si es que tuviéramos en tiempo, no se acá, la derivada está en frecuencia, acá en cambio la derivada está en tiempo. No puede darse caso que en un ejercicio me pongan x de t multiplicado por menos jt. Entonces yo sé que lo que hago es saco x de omega y al final derivo. Porque no van a poder, si ustedes le meten en la función el menos jt, les va a resultar más complicado. Por ponerles un ejemplo, digamos que ustedes dicen, bueno, yo tuviera un e, me dan esta función, un e de, yo que sé, alfa, bueno, at, ¿ya? Simplemente ustedes tendrían que hacer, esto sería x de t, vamos a hacerle así, menos jt, ya, digamos que es así. Aquí si ven se complica un poco más, porque luego dicen, ah, es de x de t, y si se van acá a la función, ese x de t debe multiplicarle por e a la menos j omega t. Entonces sí se vuelve muy complicado, porque ese j les va a molestar. Encima de eso, ese t les va a multiplicar por t o por e. Tiene que ser integral por partes. Se pone en pila y dicen, bueno, esto parece una y viene de la derivada, simplemente ¿qué hago? Elimino esa parte, a partir de x de t calculo x de omega, y cuando ya tenga x de omega simplemente le derivo, porque yo sé que al multiplicarle por menos jt es como que tuviera la derivada en frecuencia. Esa es la idea, ¿no? Para poder realizar los cálculos. Si saben las propiedades, pueden simplificar muchos cálculos, ¿no? Y lo mismo pasa si es que, por ejemplo, estuviera la derivada en la función en tiempo, simplemente es j omega x de omega. Esto resulta ser muy interesante porque si se fijan, eso es igualito a la transformada de Laplace. En Laplace, en cambio, es s por x de s. Acá es j omega por omega, que básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace y la transformada de Fourier son muy similares. No que el uno pasa en el plano complejo de s y el otro cambio es en el plano de la frecuencia. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Qué pasaría ahora si tienen una integración? Integración. Integración, es decir, una señal que está siendo integrada, ¿no? Pues digamos una integral de esta forma, digamos que va desde menos infinito hacia t de x de tau. Aquí simplemente el cambio el diferencial, ¿no? Es lo mismo, de tau. Pues digamos que tengo una función de esta manera y yo quiero encontrar la transformada de Fourier de una integral de una función. Esto sería igual a pi x de 0 delta omega, delta es la señal de impulso, ¿no? Delta omega más 1 sobre j omega x de omega. Bueno, esto por función general, pero normalmente este x de 0 es la condición inicial. Y ustedes cuando hacen ejercicios, normalmente las condiciones iniciales suelen ser 0. Obviamente todo va a depender de la aplicación, ¿no? Pero eventualmente puede ser 0. Y entonces este término podría eliminarse y les queda 1 sobre j omega x de omega. Y esto igual, es muy similar a la transformada de Laplace. Cuando se deriva se multiplica s por omega s, pero cuando hay un integral es 1 sobre s x de s. ¿Sí? Entonces, bueno, funciona muy similar, ¿no? Otra operación que van a ver ustedes, la convolución. La convolución. ¿Qué pasa si quiero sacar la transformada de Fourier de la convolución? Pues digamos que yo tengo dos señales, ¿no? X1 y X2. Voy a poner aquí X1. X1 de t. Voy a hacer la convolución por X2 de t. X2 de t. Si yo quisiera encontrar la transformada de Fourier de la convolución de dos señales, sería como tener X1 de omega por X2 de omega. Por X2 de omega. Entonces, en el caso de tiempo, se hace la convolución. En el caso de
La transformada de Fourier solo se hace la multiplicación. Sí, entonces como pueden ver, eso es muy, muy interesante, ¿no? Y si ustedes se ponen pilas, dicen, bueno, a veces de pronto resulta más fácil sacar x1 de omega, es decir, sacar la transformada Fourier de x1, luego sacar la transformada de Fourier de x2, y en el dominio de la frecuencia multiplicar x1 por x2. También podrían sacar la convolución de esa manera, ¿no? Otra propiedad es la multiplicación. ¿Qué pasaría si yo voy a multiplicar dos funciones? Y aquí resulta lo complicado. Digamos que yo voy a hacer x1 por x2, ya no la convolución. X1 por x2, voy a poner aquí para que no se olvide. Esto es la convolución. Sí, me quedé en un filtro. X1 por x2. Si eso le pasamos a frecuencia, aquí se complica, porque aquí, cuando multiplican señales en tiempo continuo es fácil, pero en frecuencia tienen que sacar la convolución. ¿Sí? Entonces eso resulta más complicado la multiplicación luego de pasar a transformada de Fourier que la convolución en tiempo. No sé bien sería convolución. Sí, pero fíjese en la idea, algo interesante aquí es que la convolución en tiempo es compleja. La convolución en frecuencia solo es la multiplicación. La multiplicación en tiempo es muy sencilla, miren, es x1 por x2, pero la multiplicación en frecuencia tengo que hacer la convolución de las dos señales en frecuencia. Es más fácil la convolución que la multiplicación en frecuencia. Y es más fácil la multiplicación que la convolución en tiempo. Eso básicamente me está diciendo, ¿no? Ahora, hay una propiedad adicional que de pronto puede resultar muy interesante, la propiedad adicional. Yo les había dicho, bueno, cuando estudiábamos las señales, que una función x de t puede ser vista como la suma de dos componentes, la una en una señal par y la otra en una señal impar, es decir, una señal x de t puede tener dos componentes, una parte par y una parte impar. Tendría de esa forma, ¿no? Pues digamos que tuvieran las dos señales, las señales, pues, ¿no? Las componentes. Entonces, x de p es la componente par, vamos a poner acá. Esto vendría a ser la componente par y x y la componente impar. Esto vendría a ser componente impar. Entonces, si sacamos nosotros la transformada de Fourier, yo puedo decir que esto de aquí, el x de t va a tener dos partes. El x de omega va a estar definido por lo siguiente. Va a ser una parte real, que va a depender de omega, y va a ser una parte imaginaria, que va a depender de omega. Entonces, el x de t, de forma general, no. De forma general, si yo tengo una función x de t y le saco la transformada de Laplace, de Fourier, voy a tener una componente real y una componente imaginaria. Eso de forma general, exceptuando que yo pueda eliminar la parte imaginaria de alguna manera. Pero en este caso, cuando este x de t está compuesto por una componente par y una componente impar, resulta ser que la componente par, el x de p de t, no, pues, ¿sí? Se le atribuye la parte real de la transformada de x de omega. Es decir, que esto va a ser igual a, es decir, que la parte par va a ser igual a omega, ¿sí? Y la parte impar, en cambio, va a ser la parte imaginaria, ¿sí? De la componente impar. Entonces, la componente impar, que sería la parte imaginaria, vamos a poner J de la parte imaginaria de x de omega, ¿no? Y aquí va a ser JB. Que resulta interesante, que es muy probable que a veces resulta muy compleja el cálculo y yo de alguna forma podría expresar la función en la suma de una componente par más la suma de una componente impar. Simplemente hago la transformada de Fourier de la parte par y esa es la parte real.
y la transformada de Fourier de la parte impar, y esa es la parte imaginaria. Y simplemente pongo la parte real más j, la parte impar. ¿Sí? Que sería la parte imaginaria. Una forma de pronto si es que algo resulta muy complicado, o a lo mejor para alguna demostración que se necesite, ¿no? Ahí se podría de alguna manera utilizar. Entonces, estas propiedades suelen ser básicamente para poder hacer demostraciones o para poder hacer cálculos mucho más fácil, ¿no? Vamos a ver una aplicación de la serie de la transformada de Fourier, que de pronto podría ser muy útil, ¿no? Esta parte aquí la van a, sí, imagino que más adelante ustedes la van a ver en telecomunicaciones, en control, en la parte eléctrica también, que se llaman filtros. Entonces, filtros básicamente es como, imagínense, es como un tamiz, ¿no? Es decir, yo podría tamizar algo y dejar pasar algo más ligero, perdón, algo más pequeño de algo más grande, ir separando, ¿no? Y a lo mejor eso más grande puede ser una frecuencia. Entonces, normalmente existen filtros, ¿no? A nivel de lo que son la parte de ingeniería eléctrica, pueden ser filtros, por ejemplo, para filtrar ruido eléctrico. Un filtro también, por ejemplo, podría ser cómo ustedes captan las emisoras de radio. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ustedes escuchan una emisora, pero en el ambiente, si nosotros podríamos escuchar a esta frecuencia, escucháramos todas las emisoras a la vez, porque están en el ambiente, es decir, nosotros no podemos ser ajenos a eso, está en el ambiente la señal de la frecuencia, que emiten las emisoras, ¿no? Pero resulta ser que cuando ustedes escuchan radio, captan una sola frecuencia, una sola emisora. Y eso es porque internamente su radio, su sistema que capta las señales, tiene un filtro y hace que justamente pase esa señal. Ahora, estos filtros pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pueden filtrar frecuencias exactas, pueden filtrar una parte de la frecuencia, todo va a depender qué es lo que yo quiero. Y con eso han recibido algunos nombres. Por ejemplo, primero vamos a asumir que son filtros ideales, ¿no? Vamos a ver que no existen los filtros ideales, pero vamos a decir que son filtros ideales. Por ejemplo, pasa bajos o pasa bajas, ¿no? ¿Por qué se llama así? Porque este permite el paso de frecuencias bajas, ¿no? Cuando digo frecuencias bajas va a depender de ciertas cosas, ¿sí? Tal vez en el mundo de la parte eléctrica una frecuencia baja no que sea un hertz, a lo mejor en el mundo de telecomunicaciones una frecuencia baja sea los kilohertz. Pues todo va a depender, ¿no? Entonces vamos primero a hablar de los filtros ideales y uno que se llama filtro pasabajas, que permite el paso de frecuencias bajas, ¿no? Matemáticamente va a tener la siguiente forma. Voy a copiar aquí, ¿no? Dice que yo, por ejemplo, podría sacar una función de Fourier, es decir, aquí ya no veo en tiempo, aquí ya veo en frecuencia. ¿Cuál es la idea para que tengan el concepto? Imagínense que yo tuve una señal, yo qué sé, cualquier señal en tiempo, ¿no? Pero resulta ser que yo de alguna forma hice el análisis de Fourier y encontré la subtransformada y encontré algo así como ese sampling, ¿no? Algo así. Y para una frecuencia crece un montón y para otras va reduciéndose. Y esta va a ser una frecuencia. Y esto le vamos a llamar una frecuencia, ¿sí? Una frecuencia omega. Puede ser cualquier valor. En ese caso, una frecuencia, ¿no? Resulta ser que esto, por ejemplo, podría ser una señal de audio. No se olviden, este está es X de omega, ¿no? Ya no está en tiempo, está en omega. Sí, se de alguna forma la transformada y digamos que es una señal de audio. Y resulta ser que justo en este tramito, si ven, está concentrada la mayor cantidad de información en esa frecuencia que yo necesito estudiarla. Pues justo ahí yo podría poner unos valores, ¿no es cierto? Es decir, yo podría decir, miren, tal vez de aquí para acá voy a dejar pasar la frecuencia. Esto es frecuencia, no olviden, esto está en frecuencia. Es decir, acá va a ser infinito en frecuencia, y acá va a ser, bueno, menos infinito no existe en frecuencia, pero bueno, de aquí es cero, ¿no? Y les digo, yo puedo dejar pasar de aquí hacia adelante. Pero como este dice que se llama paso bajo frecuencia, realmente lo que va a permitir hacer es lo siguiente. Esto me va a permitir dejar pasar frecuencias que no sean tan altas.
Entonces yo podría decir, bueno, si no me deja pasar frecuencias tan altas, entonces a lo mejor me permite pasar frecuencias de aquí para acá, por ejemplo. Por ejemplo, de aquí hacia acá, ¿no? Este tramito. Yo podría dejar pasar cierta frecuencia. Eso se le llama frecuencias bajas, ¿no? Ahora, ¿desde qué frecuencia hago pasar? Yo que sé, esa frecuencia va a ser aquí. Esa frecuencia le llaman omega C o frecuencia de corte. Quiere decir que hay un valor de frecuencia al cual yo diseño y digo, miren, esta señal voy a dejar permitir pasar debajo de los 10 Hz. A esta otra señal voy a dejarle pasar debajo del 1 kHz. Pues todo va a depender cómo yo diseñe, ¿no? Entonces el filtro pasabajas va a tener se podría decir su transformado de Fourier va a tener la siguiente forma. Va a tener esta forma que estamos viendo aquí. ¿Por qué va a tener esta forma? Porque va a dejar pasar frecuencias bajas, ¿no? Notarán algo interesante aquí, es que esto de aquí es la transformada de Fourier, no se olviden. Y es de la amplitud. No se olviden, la idea cuál es, que el espectro de amplitud es el que permite pasar o no pasar ciertas frecuencias. ¿Por qué sé que es un filtro pasabajas? Porque miren, aquí está el cero y está pasando una frecuencia de corte tanto positiva como negativa. La negativa normalmente no se le toma en cuenta porque no hay frecuencias negativas. Pero ¿por qué le ponen así? Porque normalmente lo que se hace es un análisis de una frecuencia desplazada. Es decir, en vez de que sea en cero, la frecuencia es 1 kHz. Y dentro de ese kHz me voy menos 10 Hz más 10 Hz, por ejemplo. Es decir, justo en 10 kHz va a ser, yo que sé, 1010 kHz y menos 990 Hz. Entonces yo podría trabajar dentro de un rango, ¿no? Por eso se le pone en cero, pero no necesariamente no es que la frecuencia es cero, sino que yo puedo moverle esto a diferentes valores de frecuencias de desplazamiento donde yo quiera, ¿no? Pero resulta ser que solo va a dejar pasar frecuencias bajas. Por eso se llama filtro pasa baja. ¿Sí? Entonces, como hay filtro pasa bajas, lo normal es que también va a haber el filtro pasa alta. Significa que va a pasar filtros de frecuencias altas, ¿no? Dos, filtro ideal, pasa alto, ¿no? Pasa alto. Si hay pasa bajas, hay pasa altas. Permiten el paso de frecuencias bajas, ¿sí? Perdón, de frecuencias altas. De frecuencias altas. Matemáticamente, ¿cómo se representaría? De la siguiente manera. Matemáticamente se representaría así. Todas tienen frecuencia de corte, ¿no? Matemáticamente se representaría así. Pues lo que quiero buscar es una función que lo que me haga es que su transformada de Fourier tenga esta característica, que el valor absoluto de omega sea menor a omega cero y eso para un valor de cero, ¿no? Y sea 1 para omega c, para omega, valor absoluto de omega mayor a omega c. Eso desde el punto de vista gráfico sería algo así. Ponerlo aquí para que le vean. Ahí le van a darse cuenta, ¿no? Miren, va a ser así. Y eso sería un filtro pasa altas. ¿Por qué? Porque permite pasar frecuencias altas a partir de la frecuencia de corte, ¿no? Tanto la parte positiva como la negativa. Pero no tomen en cuenta mucho lo negativo porque no hay frecuencias negativas. Como les digo, en este caso coincide que es cero, pero normalmente no es cero, sino una frecuencia a cualquier valor. Y desde ahí se va a mover, quitando o no las frecuencias que necesite, ¿no? Entonces, el gráfico, si ven algo interesante de esto, es que si ustedes logran tener esta función, podrían hacer un filtro, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es el espectro de amplitud de una señal para saber cómo yo aplicar un filtro. Ya saber cómo se hace, ¿no? Ya van a ver la parte práctica. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo hago, ya no un filtro que pase una cantidad de frecuencias? Ahora voy a hacer que pase desde un cierto valor a otro valor. Se llama filtro ideal pasa banda. Es decir, si ustedes se fijan aquí, o dejo pasar altas frecuencias o dejo pasar bajas frecuencias. Pero ¿qué pasaría si yo quiero un rango definido? A eso se le llama filtro pasa bandas, ¿no? Y yo voy a tener una banda específica y está definido de la siguiente forma. Va a ser 1 para valores de omega que estén entre omega 1 y omega 2.
Y voy a dejar pasar una banda de frecuencia. Gráficamente o su espectro de amplitud sería este, mire. Nos va a dejar pasar una cierta cantidad de frecuencia, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, ¿no? En el resto es cero, entonces en el resto no hay pasos de frecuencia. Aquí solo va a permitir pasar desde omega 1 a omega 2, que puede ser, yo que sé, de 10 Hz a 15 Hz, ¿sí? De frecuencia. Pues bueno, luego toca hacer la transformación a la velocidad angular, ¿no? Bueno, entonces, si ven, sería cómo debería ser el filtro. Ahorita estamos viendo cómo debería ser el filtro. Si es que existe un filtro pasabanda, es decir, yo digo, yo quisiera que pase cierta banda, pero también eventualmente podría decir, ¿qué pasa si yo quisiera que no pase cierta banda? Eso se llama filtro ideal supresora de bandas. Es decir, si yo permito el paso, también puedo hacer no permitir el paso. En este caso es lo mismo que el anterior, pero ahora vale cero en ese tramo. Sería como ver algo así, mire. Entonces ya va a depender de la aplicación. Entonces, miren, en este ejemplo, en este gráfico de aquí, todo lo que esté en 1 permite pasar la frecuencia, ¿no? Sí, todo lo que está aquí en 1. Y lo que no esté en 1, lo que esté en 0, no permite pasar. ¿Por qué? Porque básicamente estamos viendo el espectro de amplitud. Quiere decir que el diseño del filtro tiene que tener esa forma, que entre omega 1 y omega 2 no permite el paso. Pues justo en ese tramito no va a permitir el paso. En el resto de tramos sí lo va a permitir. Por eso se llama supresora de banda, ¿no? No se olviden, este H de omega viene a ser bueno, si se puede decir el espectro de magnitud que debe tener el filtro. Ya más adelante vamos a ver cómo diseñamos el filtro, ¿no? Vamos a ver lo que son, bueno, para darles una idea, para que no se queden pensando, normalmente los filtros no son ideales, pero existen el filtro no ideal, que vienen a ser todo. Entonces, uno de los que más se estudia es del filtro RC. Está compuesto por una resistencia y está compuesto por un capacitor. Por ejemplo, puede ser de esta forma. Por ejemplo, aquí tenemos. Entonces, y yo voy a encontrar, digamos, bueno, en la próxima clase hacemos el ejercicio. La idea, ¿cuál es? Que si yo tengo esta señal compuesta por un resistor y un capacitor, yo quiero diseñar un filtro que, por ejemplo, tenga esta forma que sea una supresora de banda, por ejemplo, o que sea eh, una pasabanda, que de pronto sea, yo que sé, un pasaltos, o que de pronto sea un pasabajos. Es decir, que este circuito que vemos aquí de un circuito RC, al momento que yo saque la ecuación diferencial, etcétera, y le pase luego a lo que es la parte del dominio de la frecuencia, tiene que parecerse a algo así. Es decir, su amplitud debe parecerse a algo así, si es que es supresora de banda, o algo así, si es que es pasabanda, así, si es que permite el paso de filtro de pasa altas o pasa bajas, ¿no? Yo tengo que con estos dos elementos, con el circuito resistivo y capacitivo, hacer que, por ejemplo, una señal que esté ingresando por aquí, que a lo mejor es así con mucho ruido, cuando le pasen para acá, a lo mejor pase de esta forma. ¿Sí? Entonces, normalmente, por ejemplo, pasa lo siguiente, para que tengan una idea. Yo tengo algo así, una señal con mucho ruido, porque los sensores tienen mucho ruido. Pero ustedes ven, es una señal seno. Yo digo, voy a hacer un filtro RC, yo voy a descubrir cuál es la frecuencia que está afectando esta señal, y cuando se haga el filtro, vamos a quitarnos de ese ruido de ahí, y le van a ver algo así. Esto sería el X de T, ingresa en la señal, y este sería el Y de T. El Y de T sería algo así, miren. Entonces esa es la idea. Entonces, ¿para qué me sirve el análisis de Fourier? Básicamente para saber qué ruido tiene aquí. Si ven esas altas frecuencias que tiene ahí, voy a descubrir en qué amplitud están. Me diseño con esa amplitud la parte resistiva y el capacitor y voy a eliminar el ruido. Esa sería una aplicación, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? No sé si estamos claros. No se olviden, la idea que quiero que se queden es que lo que hemos hecho anteriormente en la serie de Fourier es que una señal continua que cumpla ciertas condiciones puede ser visto como una suma ponderada de múltiplos de frecuencias.
Esa era la primera idea. Eso es una serie de Fourier. La transformada de Fourier me dice, mira, si no tienes una función periódica, una función que no es periódica también puede ser vista como una sumatoria de componentes ponderados, pero ahora va a ser una sumatoria de función, en función de omega, no de n omega cero. ¿Y qué es lo interesante de aquí? Que estoy pasando una función que depende del tiempo a una función que ahora depende de frecuencia. Es decir, le voy a ver desde otra forma, ¿no? Y esa función puede tener dos componentes, una componente de magnitud y una componente de ángulo. Se llama espectro de magnitud o espectro de ángulo, de espectro de fase, perdón. Si es que hubiese la parte imaginaria. Si no hay la parte imaginaria, simplemente nos quedamos con el espectro de magnitud. ¿Y para qué me sirve eso? Para saber en qué frecuencia es donde tiene mayor valor la función. Eso quiere decir que yo podría diseñar, como en este caso, filtros que dejen pasar ciertos valores de frecuencia para ciertas aplicaciones, que en este caso para eliminar ruidos, por ejemplo. Eso suele ser muy común, ¿no? Bueno, nos quedaríamos hasta ahí. Nos veríamos la siguiente clase. Que pasen bien. Hasta luego.